Muy buenas tardes tengan todos ustedes, escuchas en esta primera emisión del mes de septiembre, mes patrio conocido de otra manera para todos nosotros, es de vital importancia porque vamos a celebrar nuevamente un año más de histórico de los sucesos de la independencia de nuestro país. Sean bienvenidos a su programa, a su espacio, Capacitación de Calidad en las Ciencias Forenses. Los saluda su diagnóstico jurídico Hilario Águila. Es un placer empezar con todos ustedes y retomar la parte de temática que veníamos desarrollando para todos ustedes, no sin antes mencionarles que también hay nuevas noticias, nuevos seguimientos que hemos estado llevando a cabo en la consultoría. Próximamente les vamos a dar conocimiento, porque es nuestra gran labor, nuestra gran responsabilidad, el llevarles contenidos también de lo que está sucediendo día con día en el ámbito del derecho. Nada más quiero mencionar muy rápidamente que ha habido un gran avance en uno de los estados de nuestra república, porque se acaba de promulgar y reformar a través de ello de una nueva ley para lo que se va a conocer como legítima defensa. Espero, sin duda alguna, que pueda ser extendible a todos los estados de nuestra república, es decir, que sea a nivel nacional. Ya hay un precedente de un estado, faltan todavía por sumarse a esta gran iniciativa de ley, que no voy a dar todavía los pormenores y los nombres, para que nuestro equipo de investigación, análisis, que está preparando todo el contenido temático, pueda tenerlo a tiempo y, por supuesto, dárselos a conocer como este gran avance a nivel normativo de nuestro país. He insistido y seguiré haciéndolo que la normatividad de nuestro país está muy completa, tal vez compleja también al mismo tiempo, pero es tiempo de llevarla a cabo, de poder sumar esfuerzos para que todos los que estamos implicados en el ámbito del derecho, en el ámbito pericial, y que nos lleva una gran responsabilidad hablar de la impartición de justicia a través del derecho, podamos dejar nuestro granito de arena para las próximas generaciones. Acabo también de tener una charla con una persona del sexo femenino y me remontó mucho a algunas otras cuestiones cuando en su momento también yo empezaba en toda esta parte del derecho. Las nuevas generaciones deben de tomar conciencia de su capacidad, de lo que quieren realizar. En antaño decíamos que, y todavía a lo mejor hoy día, se puede establecer que una vez que se termina una licenciatura, se tiene esa ideal de formar parte de una empresa, de ser contratados y de empezar a generar lo que conocemos como experiencia. Respetable, realmente, pero también hoy demanda gente y profesionistas que puedan dar ese otro salto. ¿Por qué no? No solamente a ser independientes, sino también a que generen proyectos, a que generen empresas, a que pongan su propio despacho en el ámbito del derecho y que se termine de una u otra manera esa cuestión de no tener la experiencia suficiente para empezar a trabajar. Efectivamente, debemos de hacer algo al respecto para que todas las nuevas generaciones salgan más con un conocimiento de causa que un conocimiento teórico. Es buena la teoría, pero sin embargo, si no va avalado de la praxis, no va a funcionar. Y no es reciente esto, la mayoría de los egresados, incluyéndome cuando empecé en este ámbito, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué se trata? Y aquí ya no voy a presentar un examen donde me van a decir aprobado o reprobado, donde puedo perder una beca, donde puedo aspirar al promedio para mención honorífica, etc. Por eso nuestra labor de llevarles estos temas, por eso nuestra labor de preparar material y, insisto, próximamente, ya en este mes de septiembre, iniciamos formalmente nuestro proceso de certificación, que les estaremos dando conocimiento de los avances de este gran proyecto para la consultoría y capacitación en ciencias forenses. Es por eso que el día de hoy vamos a retomar este tema
que hemos estado desarrollando para todos ustedes. Acuérdense que hemos venido teniendo el desarrollo y análisis de lo que conlleva un protocolo de investigación a nivel ministerial, policial y pericial en los asuntos de violencia de género. Hoy llegamos a la parte en donde, con todo lo que hemos establecido, con todo el análisis en las anteriores emisiones, en las anteriores charlas que hemos tenido con todos ustedes en ese espacio de capacitación de calidad de las ciencias forenses, ahora nos lleva a empezar a revisar qué es lo que propone y cómo lo propone este protocolo. La imagen que quise poner en ese momento, o el diseño que se seleccionó, es porque hoy en día no se sabe de dónde proviene esa parte, si ustedes quieren permitirme el término, de monstruosidad. En qué momento el ser humano se puede convertir en un monstruo que violente al género femenino y que pueda ocasionarle diversas lesiones, daños emocionales, hasta poderle privar de la vida. Por eso, el día de hoy, lo que vamos a ver es cómo está orientado esta investigación, la propuesta de orientación de la investigación en violencia de género, fracciones 1 a la 6ª, y verán que no se estuvo descubriendo el hilo negro, como decimos, se estuvo realizando una especie de agrupamiento, vamos a llamarlo así, pero que es de vital importancia conocerlo, porque están los lineamientos de cómo realizar una investigación. De ahí también el comentario que siempre les hago, y aunque parezca disco rayado, lo seguiré insistiendo, porque mientras los medios de comunicación no tengan personal capacitado para realizar la cobertura de determinadas noticias, determinados sucesos, están cayendo en un error y pueden conllevar a grandes consecuencias, porque manejar un protocolo, manejar los códigos, manejar la parte pericial, entre otras tantas cosas del ámbito del derecho, no es nada fácil. Todo tiene su consecuencia, todo tiene su porqué, así como un contador, como un publicista, como un administrador, como medio de comunicación. Difundo un acto, pero debo de tener realmente el alcance hasta dónde debo de estar cubriendo una nota informativa. No solamente es en el afán de informar, desinformar a la gente, crear un caos, un pánico, una cuestión de tener los medios o un micrófono y la pantalla para realizar algo incorrecto. Ojalá en algún momento podamos dar fin a esta cuestión y que todos, sumados, podamos difundir esta cuestión. No he visto, salvo 2-3 minutos escasamente, y eso es decir mucho, de lo que les dije hace un momento en la parte introductoria de esta iniciativa de ley que ya se fue aceptada en uno de nuestros estados de la República Mexicana, pero tampoco veo un programa de análisis, de contexto, de todo lo que va a implicar la puesta en marcha de esta nueva ley, de cómo reformó ciertos códigos, ciertos artículos, mejor dicho, del código vigente de ese estado, y de que ahora en adelante cambia totalmente la visión y cambia totalmente la conceptualización y por ende la hipótesis y por ende la impartición de justicia en ese país, en ese estado. Ya no quería a nivel país, porque lo quiero ver reflejado a nivel de todas las entidades federativas que componen nuestro México. Entonces, es ahí donde les hace falta 2-3 minutos y listo. Pero si se tratase de otra cuestión, estarían en todo sentido en cada uno de los noticieros haciendo repeticiones de lo que ya nos dicen. El contenido a veces parece que ya no se selecciona, porque lo que ve uno en la mañana lo ve a mediodía y lo ve en la noche, y entonces dice, bueno, pues si no lo viste en un horario, lo ves en otro o lo ves en otro. Pero
no es una crítica hacia los medios de comunicación, que quede muy claro, o un juicio de valor, simplemente es una invitación a que conozcan a fondo, si es que lo van a hacer de esa manera, que conozcan a fondo el ámbito del derecho, que conozcan el impacto de dar una noticia de una reforma o de una cuestión de una nueva ley, porque la sociedad se merece estar debidamente informada. Es así como este protocolo va a establecer en 11 fracciones cómo empezar a hacer los lineamientos, la orientación de la investigación. Y cuando uno lo está analizando y cuando uno lo está viendo, se está imaginando, en verdad pasó esto, que se está imaginando un acto, un hecho, un asunto que ya se ha llevado, que está en curso y que pudiese haberse llevado de una manera distinta, o que incluso detecta ciertas áreas de mejora en el área de la litigación, en el área de la impartición del derecho, en el área de la argumentación, de peritaje, de investigación, etc. Y para eso está orientado este protocolo. Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que nos dice la fracción primera. Y está basada en el odio. Este odio lo que nos va a llevar es que no hay que perder de vista que es cómo debe de orientar el investigador, es decir, la policía de investigación, un hecho delictivo por violencia de género, para ir armando los elementos y entregárselos al agente del Ministerio Público. A su vez él debe tener conocimiento de todo esto para hacer un resumen, un análisis y, lo más importante, determinar el ejercicio de la acción penal o el sobreseimiento de la misma, es decir, que no hay un acto delictivo o un delito que perseguir. Entonces, la fracción primera habla en forma general del odio. Lo primero que recomienda es analizar si se encuentran posibles indicios de la intensidad de victimario hacia su víctima refleja un odio hacia el género femenino, y entonces descarga este odio realizándole lesiones hasta privarla de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el victimario va a empezar alzando la voz, va a darle una cachetada, una bofetada, va a agredirla físicamente, la va a molestar, hostigar, pero y lo vamos a ver en la emisión del día lunes, porque estas mismas 6 fracciones las vamos a ver a nivel de dictámenes, se los anticipo desde ahora. Entonces se debe de examinar a la víctima si es que logró sobrevivir o escaparse de su victimario, o en su defecto al cadáver, estableciendo el nivel de lesiones que sufrió ante-mortem, post-mortem, porque muchas veces también, una vez que ya falleció la persona, continúa en este afán de odio, en este afán de desquite, llámese por condiciones de infancia, de juventud, etcétera, porque a lo mejor inclusive una novia lo terminó y posteriormente rehizo su vida, y él nunca pudo asimilar esta situación y decide atentar contra las mujeres en venganza de lo que le hizo su expareja. Pareciera trillado, pero es una terrible realidad. Entonces se tiene que ver reflejado, y van a decir: oye, pero entonces ¿a poco una bofetada, una cachetada va a poder determinar el grado de odio? No, va a ser la cuestión de un análisis pormenorizado en donde se vea qué tanto fue enfático en lesionarla,
en torturarla, si ustedes quieren ver a su víctima, ocasionarle un daño, y qué tanto esta adrenalina le causa una satisfacción al victimario y entonces eleva los niveles de agresión, porque muchas veces le hace una lesión con un arma punzocortante, luego la golpea y termina ahorcándola o sofocándola, le corta el cabello, presenta moretones en todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Y no conforme, una vez que ha fallecido la persona, entonces continúa flagelándola, porque es tanto su odio que no se puede contener. Y no se pierdan, insisto, no solamente de esta fracción, sino de todas las que vamos a ver a partir del día de hoy, su continuidad de cómo se establecerán o en dónde se van a establecer, en qué tipo de dictámenes, para establecer lo que les acabo de mencionar. Entonces, esta parte del odio que les acabo de mencionar es lo primero que se tiene que descartar, con el nivel que se encuentra de las lesiones de las que fue sujeta, objeta, y en su momento que le llegaron a producir perder la vida a una persona. Es muy importante la objetividad, el análisis y obviamente el informe forense para establecer esto que les acabo de mencionar. Por lo tanto, la fracción número 2 ahora habla de una ideología. Y aquí, en esta parte de la ideología, es una fracción tan grande como la queramos ver, porque va a haber esta violencia de género conforme a hechos coyunturales o incluso socioculturales. ¿Qué mensaje se le está dando a una sociedad cuando le realizo una violencia de género, cuando soy violento hacia la mujer? Y digo que es lo menos importante, tomo a la mujer como un accesorio, como un complemento, como algo secundario, y digo que lo más importante es la parte masculina. En imágenes, precisamente por eso tenemos la lucha entre sexos de fuerzas en general. Esto ya en pleno siglo XXI se debe de detener, de no continuar. No se trata todo ese tipo de cuestiones que estamos abordando de ver si la parte masculina o femenina puede tener mayor o menor capacidad. Hay que partir de que todos somos iguales desde el momento que somos seres humanos, somos seres pensantes, racionales. Sin embargo, tenemos capacidades totalmente distintas. Y decíamos hace poco, cuando también hablábamos del techo de cristal, ¿cuántos obstáculos se enfrenta la mujer para un ascenso en su trabajo? Mientras que se dice que es más factible que el hombre ascienda. ¿Cuántas veces todavía seguimos pensando en que la mujer debe dedicarse a las labores única y exclusivamente de la casa y no a nivel profesional? ¿Cuántas veces no se le da estudio a las mujeres? En una familia, fíjense, siendo dos hermanos, uno hombre y una mujer, a la mujer a la hija se le delimita en las labores hogareñas, no se le da acceso a la educación y se le dice: tú para qué estudias, tú no lo necesitas, tú más adelante te vas a casar y listo. Y al hombre se le da toda esa posibilidad de estudio, de tener más libertad. Oye, es que yo quiero ir a una fiesta, al igual que lo hace mi hermano. No, él por ser hombre puede, tú por ser mujer debes estar en casa. Entonces, esta lucha de ideología, junto con la primera fracción, va a condicionar a la mujer
a que la vean como un accesorio. En el momento, fíjense bien, en el momento que la mujer rompe por completo esta ideología, tiende a prepararse, tiende a superarse y ya no está tanto en la casa, entonces es un factor detonante en términos de la criminodinámica para que supuestamente el hombre encuentre una razón o justificación para violentar a la mujer. Fíjense nada más hasta dónde llevamos. Acuérdense, por ejemplo, de Sor Juana Inés. Sor Juana Inés de la Cruz, un gran personaje en general, no tuvo acceso por el simple hecho de ser mujer a la educación. Y entonces tuvo que estudiar a escondidas. Hoy en día ya conocemos su hacienda donde estuvo ella estudiando, y posteriormente se convierte en todo un personaje obligado de conocer su historia y su trascendencia. Pero qué mal que en ese momento, por la época que le tocó vivir, no tuviese acceso a la educación. Se tuviese que hacer mil cosas. Se dicen muchos libros, bibliografías, que tuvo que disfrazar de hombre, ir al convento, volverse, en este caso, aislarse, pero para tener una biblioteca a su alcance, devorar los libros y posteriormente hacer toda una aportación como la que conocemos hoy en día. Hoy se sigue dando este concepto. Hoy, cuando las mujeres dicen, independientemente de que ya formé una familia, de que ya estoy casada, que ya tengo, ya di a luz a mis hijos, etcétera, tengo que retomar y quiero retomar mi vida profesional, el hombre le dice, no, tú debes de cuidar a los hijos, tú debes de procurar las labores del hogar, tú debes de tener todo listo para cuando yo llegue, porque yo soy todavía el proveedor, porque yo soy el que me canso, porque yo soy el que doy el ingreso. Y entonces se da esta ideología en donde la mujer no puede aspirar a hacer algo más, y lo digo con todo respeto porque llevar una casa, en verdad, los que conocen de esto, es realmente una gran responsabilidad, porque se conjugan muchas profesiones sin que nos demos cuenta. Y cuando la mujer decide ir a buscar trabajo, a retomar sus estudios y demás, el primero que tiene que confrontarse es con esta ideología de decir, no, tú no. ¿Qué va a decir la gente de mí si ven que dejamos a nuestro niño en guardería, que tú estás estudiando, que tú estás trabajando y que incluso pudieses desempeñarte mejor que yo y desempeñar y obtener una mayor remuneración? Olvídalo, eso no lo voy a permitir. Y eso lo tendríamos que dejar ya sin efectos. Eso ya lo tendríamos que tener claro, pero hoy en día se sigue dando, se sigue manifestando. Y es este protocolo quien les viene a recordar a los investigadores que también pongan énfasis en esta situación. Vamos a ver qué es lo que nos dice la fracción tercera. Insisto, como verán, no se está descubriendo el hilo negro, pero sí se está agrupando una situación actual que vive la mujer, y esperemos que sirva de base y que realmente la Policía de Investigación pueda llevar a cabo este análisis que están proponiendo, y se va a ir poniendo más interesante a medida que va avanzando en sus fracciones correspondientes. La fracción tercera lo que ahora nos va a decir es que hay una diferenciación, y esta diferenciación va a partir del punto de vista de quien ejerce la violencia de género, que también lo hemos establecido desde el seno familiar, en este caso hermanos, padres, tíos, etc.
Posteriormente en la escuela, por eso nunca estaré de acuerdo con el término bullying, porque es una especie de violencia. No podemos nada más adoptar términos sin saber sus consecuencias, porque se escucha más bonito, porque nos escuchamos intelectuales. No, es una violencia que se está viviendo en las escuelas a todo tipo de nivel, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, etcétera. También, una vez que tú logras tener una licenciatura, un título, empiezas tu vida profesional y por supuesto que en tu centro de trabajo vas a tener muchas veces que enfrentarte a un acoso o otro tipo de violencia. Llega el momento en que tienes amigos, pseudo amigos yo le diría, que también pueden ser sujetos de esta parte de violencia de género. ¿Qué decir cuando entablas un noviazgo y empiezas a permitir que se adueñen de tu vida, de tu tiempo, de tus decisiones? Y por ende regresamos a la parte de la celebración del matrimonio, que ya decíamos anteriormente, es solamente para efectos de un contrato social. Sí, partimos que es un contrato social, con independencia de la parte religiosa, que no lo vamos a abordar porque no es nuestra temática, pero sí establecer las bases. Este ciclo básico de vida es el que habla esta fracción tercera. Saber identificar al victimario, qué rol tenía en la vida cotidiana de la víctima, porque establece que no va a ser lo mismo cuando son hermanos, cuando son familiares, vamos a englobarlo, cuando son familiares, cuando son amigos, cuando son vecinos, cuando son compañeros de trabajo, novios o esposos. Y en cierta forma tienen razón por el grado, uno, de confianza que se les tiene, por el grado en que, el tiempo en que, mejor dicho, en que conviven con cada una de las personas, y porque acuérdense algo que dentro del intercriminis, la persona en la fase interna va a planear, va a hacerse de los elementos necesarios, y dentro de esta planeación es el estudio de su víctima, y entonces se va a aprovechar de lo que le confiere de confianza la probable víctima a futuro para llevar a cabo el despliegue de la conducta delictiva de violencia hacia la mujer. ¿Cuántas veces en el hogar hablamos de discusiones? Y bueno, es que fíjate que sí discutimos, tiene un carácter explosivo, pero es bueno, es buen proveedor, no se enoja tan seguido. Lo empezamos a justificar. Muchas veces en el ámbito laboral es recurrente las invitaciones a salir, aún aunque saben que está casada o soltera, que se viste de una determinada manera, las clasifican y empieza todo un proceso de juicio de valor. Entonces, primero que nada se debe de establecer precisamente qué rol jugaba el probable responsable de haber realizado un acto delictivo en contra de la mujer. Por eso no solamente es portar un moño o listón morado, por eso no solamente son las marchas, por eso, o sea, va más allá la impartición de justicia. Hay mucho por hacer, la respuesta es afirmativa, sin embargo se va a lograr con el estudio y el análisis, porque se va llegando a esa parte en donde va a llegar la cuestión jurídica para decir, estamos realmente ante un suceso de violencia de género. El nombre, obviamente, como tal, para efectos de este tipo de charlas, lo dejamos entre paréntesis en silencio, porque puede sonar muy fuerte y muchas veces, en ocasiones, todavía lamentablemente es censurado, que habla formas en proporcionales cápsulas informativas y demás, usando los nombres a los que nos queremos dirigir, y está dirigido todo esto. Entonces hay que combatir esa parte, hay que conocerla de fondo, y llevamos 3 fracciones que pareciera que no están aportando nada nuevo,
pero sí están dándoles un ABC a la policía de investigación del camino que deben de seguir, de los elementos sustantivos y objetivos que le deben de proporcionar a la gente del Ministerio Público, y que él, ya con la parte normativa, entonces podrá elaborar sus respectivas teorías para poder solicitar el inicio a juicio, para poder solicitar que se haga una búsqueda de probables responsables si es que no hubo detenido, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces ahora qué nos dice la cuarta fracción, y la hemos denominado identificación. Pero más allá de una identificación de la personalidad de la víctima, es ver e identificar los distintos criterios de las manifestaciones en una privación de vida. ¿Cuáles son estos tipos de razones de género? Y por ende nos vamos a regresar al inicio. Es odio, celotipia. ¿Qué fue la razón que conllevó a agredir a la mujer? Son tantas y diversas, pero que cada una tiene su motivo. Si estamos hablando, por citar un ejemplo, de la celotipia, es porque hay un enojo, porque hay un odio, porque se piensa, se establece que mi pareja me engañó, y entonces al momento en que yo le recrimino, en que yo la encaro, la intención va a decir, no era hacerle daño, pero perdí los estribos, porque él no los va a perder al momento que descubre que es engañado. Una cosa no tiene que llevar a la otra, porque bueno, pudiera ser tan factible como divorciarme, separarme, pelearse acaso de la custodia de mis hijos, etcétera, a que producto de esa argumentación que identifiqué, agreda a la mujer hasta tal nivel de privarla de la vida, porque no concibo el engaño y por ende empiezo a gritar, manotear, se sale de control, la empiezo a golpear, y en determinado momento, producto de los golpes o de una mala caída, entre otras tantas razones, es como pierde la vida. Necesito identificar precisamente en la investigación los por qué desplegar una conducta de violencia hacia la mujer. En la fracción quinta es algo que a nosotros nos gusta muchísimo, nos gusta en demasía, porque habla de una hipótesis. Y por eso a lo mejor en las anteriores me fui un poco más rápido, porque me quiero detener en esta específicamente antes de que nos gane el tiempo de transmisión. ¿Qué quiere decir con esta parte de hipótesis? Quiere decir que lo primero que se tiene que empezar a preguntar el investigador para tener un camino de investigación de la violencia de género son dos cosas. La primera, ¿cuál es el elemento normativo del tipo penal al que obedece la actuación delictiva? ¿Qué queremos plantear aquí en esta cuestión de cuál es el elemento normativo de tipo incluso penal? Bueno, es acordándonos que una hipótesis puede y debe de ser formulada de tal manera que a través de una investigación pueda ser comprobable. Entonces, bajo el análisis analítico, deductivo, inductivo, deductivo que va a realizar, y ahí empieza el alcance o las bases para la parte pericial, ojo con esto, porque en la fracción quinta va enfocada tanto a la policía de investigación como a los peritos. Y acuérdense que ahora ya a los peritos se les llama testigo experto.
y una serie de consecuencias que traen estos nuevos términos. Regresando a esa parte del elemento normativo, estamos ante un robo, estamos ante un probable secuestro, estamos realmente ante una violencia de género, no solamente por lo estipulado ya hoy en día en el artículo 325 del Código Federal Penal, sino con base a todas estas primeras 5 fracciones para establecer a partir de ahí, si es que partimos del robo, la investigación y la hipótesis tendría que ser que se compruebe que al momento en que intentó hacerse de las pertenencias ajenas sin el consentimiento de la mujer, producto tal vez de un forcejeo, producto de una defensa, producto de ciertas cuestiones, se realizó el acto delictivo que más adelante conllevó a la privación de la vida. Inicia con un robo, pero se convierte en violencia de género. Cuidado con esto, porque esta es la base que se debe de entender en todo momento. ¿Cómo inicia? ¿Cómo termina? En un probable secuestro, salieron malas cosas y entonces terminan privando de la vida. Ya lo privaron de la libertad, ahora lo que hace es privarla de su vida. Empieza por secuestro, termina con homicidio. Y ese homicidio, si cumple las características dentro de lo que nuevamente aplica la normatividad que hemos estado estudiando recientemente, se convierte en violencia de género y ya será habilidad de la parte acusatoria que podrá pedir la pena en su momento de privación de la libertad, es decir, la sanción punitiva con base a la violencia de género, que se le sume el homicidio y que se le sume la parte del secuestro. De igual manera que se sume la parte de, en este caso, violencia de género, que se sume la parte, en este caso, de homicidio y que se le agregue robo. Vean cómo va aclarando el panorama y se va a ayudar de la segunda gran pregunta: ¿cuáles son estos indicios que tienen evidencia física que permiten demostrar lo vertido en la anterior pregunta y su respuesta? Ok, hablan de una evidencia física. Entonces, lo primero que se tiene que tener es un análisis minucioso a través de la autopsia forense y del resultado e informe que éste arroje del tipo de lesiones antemortem, postmortem que presenta el cadáver, cuáles son los indicios que se encontraron en el lugar de la investigación que están directamente e indirectamente relacionados con la generación de violencia de género que vivió la persona en vida, si fue antemortem, postmortem, para establecer que efectivamente, como dijimos anteriormente, estamos ante una violencia de género por un homicidio que inició con un robo. Vean esta parte, por eso les decía que no solamente, que desde el punto de vista, mejor dicho, pericial, es la base que les dan a los peritos y los elementos que deben de analizar y encontrar una carpeta de investigación al momento en que estén realizando su dictamen, máximo que son ya o somos ya considerados como testigos expertos. Debemos de determinar estas circunstancias. No era lo mismo, como dijimos anteriormente en una edición especial, si las lesiones en el cuello es porque sabes que es una de las áreas más delicadas
y que va a tener una gran pérdida en minutos de algo tan vital como es la sangre, hoy denominada mancha hemática para los peritos. Y no es lo mismo hacerle una lesión en el estómago con un hematopunzo cortante a darle 5, 6, 7, 20 y tantas puñaladas esperando que sobreviva y que no tenga una consecuencia en su salud. De igual manera que establece un disparo, lo lesiona, le empieza a hacer distintos disparos al cuerpo y espera que sobreviva. Pero le disparó a la altura de los pulmones, del estómago, etcétera. Pues es muy complejo, más no que no se pueda dar que la persona sobreviva. Seguramente si lo hace, va a tener ciertas ya calidad de vida mucho menor a la que tenía anteriormente. Y todo esto se tiene que establecer para que el juzgador en turno pueda tener los elementos al momento en que emita su sentencia. No se trata, ojo con esto, únicamente de centrarse en la sentencia de 40 a 60 años promedio que establece el Código Penal Federal, y perdón que ahora sí lo mencione, por el caso de feminicidio, sino que en este caso se le puede sumar lo que es homicidio, secuestro o en su momento robo o intento de robo, tentativa de robo. Es ahí donde se tienen que tener los elementos. Sin embargo, estamos en una línea en donde hace poco, no voy a decir, fue un asunto muy sonado en su momento, no sé la veracidad en general que se tenga o no, y eso es con independencia de otros análisis que vamos a hacer más adelante en otras emisiones, pero lo que sí puedo establecer es que me llamó la atención, y lo voy a decir con todo el debido respeto, porque esta persona de sexo femenino está compurgando una pena de 740 años con 11 o 20 días. 740 años. Eso, dentro de lo que cabe, es mediático, porque se le sumó N situaciones de todos los posibles delitos a los que se le hicieron responsable, etcétera. Con independencia de que los haya o no realizado, sí les puedo decir que con perdón de todos, son 740 años. ¡Wow! Entonces, ¿en qué cabeza cabe? No quiere decir que no sea acreedor a esa sanción de privación de la libertad, pero que me perdone la autoridad en su momento, que vive esa cantidad de años. O sea, es absurdo, ilógico. Entonces, sí tenemos que madurar el sistema de tal manera que pueda ser lógico, que no sea nada más también para decir, impartimos justicia por la penalidad histórica de tantos años, por X, Y, Z delitos cometidos en contra de. No se trata de eso. Se trata de establecer adecuadamente las hipótesis que tiene la normatividad y sobre eso emitir su sentencia relativa, si lo encontramos, si se encuentra, mejor dicho, a través de todo lo ofrecido en juicio culpable, la sanción punitiva de privación de la libertad, y establecer los tratamientos necesarios mediante los criminólogos y los psicólogos, con tal de que entienda ese proceso. Al escuchar a esta persona en un gran programa que vi, que en ese momento no vaya a dar más cuestiones porque obviamente aparte que tienen los derechos reservados y soy muy respetuoso de ello, sí les puedo decir que esta persona se creyó a sí mismo
que no había cometido las cosas, que era inocente y que todo se lo había fabricado. Cuando hay videos, cuando hay muchas evidencias donde aceptó haber realizado las cosas, entonces tengan cuidado con eso, porque a la larga pues ya pierde todo sentido de tiempo y de dimensión de los actos. Pero este protocolo nos está dando los lineamientos necesarios para cumplir con una adecuada investigación. Retomo el tema en ese sentido, para que terminando el plazo convenido en el sistema actual, le entreguen todas las diligencias, análisis, recabados, analizados y demás a la gente del Ministerio Público, de tal manera que su tarea sea, como ya dijimos, analizar, revisar y determinar el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal. Esa es la importancia de lo que estábamos viendo el día de hoy. Y bueno, la fracción sexta con la que vamos a concluir la emisión del día de hoy, vamos a ver de qué nos habla. Esta fracción ahora nos dice que debemos hacer un análisis socioeconómico de la víctima, es decir, cómo vivía la víctima y con base a esto su relación a su entorno, cómo era su contexto. Fíjense bien, hasta dónde va a llegar: familiar, laboral, vecinal e incluso en sus relaciones. También es muy delicado esta parte. Habla de una asimetría. ¿Qué tanto se colocó en desventaja o en desigualdad de circunstancias? Y aquí uno de los temas que nos viene a colación y que siempre hemos insistido en que tengan mucho cuidado, sobre todo también los jóvenes, adolescentes, y no porque los adultos no lo tengan que tener, al contrario, pero se está dando una gran tendencia. Hemos encontrado en ciertas redes sociales fotografías de señoritas que pretenden ser modelos, que se van toman sus fotos en los baños, en los cuartos, incluso de las escuelas, con el afán de tener los famosos likes, que publican toda su vida en las redes sociales. No es una crítica, que quede claro, pero sí le estás dando elementos a tu probable agresor para que confunda estas conductas que tú realizas, el por qué de las realizas, con la posibilidad que le das de conocerte, de analizarte y de ponerte en una asimetría de riesgo, porque tú, al momento que estás publicando, al momento en que estás teniendo tu relación familiar, laboral e incluso vecinal, estás dando información. Lamentablemente muchas veces sí partimos de que la violencia inicia en el seno familiar, inicia con la relación con tus vecinos, inicia cómo seleccionas quiénes son tus parejas, y no es responsabilizar a la víctima, es un análisis que tiene que hacer el investigador para también ver el por qué el probable responsable actuó como tal. Y siempre lo diré, sin justificar el despliegue y realización del acto delictivo, sino entender el entorno social y por ende establecer, regresándonos a una de las fracciones que ya vimos, a la realización de una correcta hipótesis. Entonces, esto es lo que nos conlleva este análisis de estas primeras 6 fracciones que estamos poniendo a su consideración, de su conocimiento. Y bueno, antes de que el tiempo termine, vamos a la siguiente parte para cambiar un poquito la temática. Recuerden que estamos teniendo inscripciones ya abiertas, ya estamos en septiembre, para nuestros cursos de capacitación en distintas áreas del derecho, distintas áreas empresariales. Hemos crecido a nivel empresarial con nuevas alianzas
hemos crecido en nuevas temáticas, se han estado analizando y adecuando los contenidos, actualizando los contenidos que rebasan ya los 100 temas de capacitación disponibles para todos ustedes, y que por supuesto están los de la última generación de este año, última etapa de inscripción, para que puedan formar parte de la generación 2023-2024 de futuros peritos en criminalística, dactiloscopía, grafoscopía, fotografía y por supuesto metodología jurídica. A partir de hoy, que estamos ya en septiembre, estamos recibiendo ya sus inscripciones. Ahí tienen nuestras redes sociales, pero por si no las alcanzan a ver, los dejo unos segundos con las direcciones de las redes sociales. Regreso en instantes. Es así como estamos llegando a la conclusión de la charla del día de hoy. Estas primeras 6 fracciones, los que nos deben despertar, más allá también de una conciencia social, es ver que hay ya elementos normativos que nos están marcando el camino de una investigación, que están evitando, como ya también lo hemos establecido en anteriores emisiones, esos perjuicios, esa falta de valoración, esa atención adecuada que se debe tener a la víctima, ya sea directa o familiares, cuando denuncian el fallecimiento de una persona, que pueda no revictimizar, que pueda obviamente ayudar al esclarecimiento de la verdad razonable que va a tener el juzgador, y la importancia de estas 3 grandes partes del derecho que intervienen, como es el agente del Ministerio Público, que una vez que la Policía de Investigación realice una adecuada precisamente investigación y le entregue los resultados al agente del Ministerio Público, pues casi nada, va a poder tener un criterio, un tiempo para analizar todo lo analizado, todo lo vertido por la Policía de Investigación. Si él ve que ya está agotada todas las diligencias necesarias, ya no va a solicitar un plazo constitucional para una investigación complementaria, y va a poder, insisto, solicitar al juez correspondiente el ejercicio de la acción penal, que ya es el inicio a vinculación a juicio, en este caso específicamente por algún delito que ya se tiene determinado, y si no hay un detenido, la búsqueda del victimario para que sea detenido, y si ya lo hay, que sea puesto a disposición, que sea correcta o que haya sido correcta su detención, y entonces solicitar fecha de audiencia para la vinculación y que entre en acción la parte del abogado particular. Obviamente también está estableciendo los lineamientos que debe de tener la parte pericial al momento que se enfrenta a un acto de violencia de género. Y como les digo, por tales motivos, en la siguiente emisión del día lunes, en su espacio de peritos y la importancia de su dictamen,
Vamos a volver a ver estas 6 fracciones, pero ahora desde el punto de vista pericial, y se van a llevar grandes sorpresas al respecto. Por mi parte, les quiero agradecer estar y haber estado todo el mes de agosto. Esperemos contar con ustedes durante septiembre. Vamos mes con mes. Recuerden que queremos llegar al quinto aniversario de transmisiones en nuestra gran casa de estudios Argos Cursa Radio, la cual seguiré felicitando a su director y gran amigo, al productor y encargado de que salga esto a transmisión en vivo, por su gran labor, por su gran contenido temático que tienen en la gran barra de toda la semana de su programación. Y en verdad somos privilegiados en seguir al aire para todos ustedes. Estamos ansiosos de escuchar sus comentarios. Déjenos en las transmisiones sus comentarios. Los que ya quieran y estén interesados, insisto, en formar parte de esta generación de peritos, pidan informes, y si vienen por parte de Argos Cursa tendrán grandes beneficios. Es así como terminamos una semana más de transmisiones, gustosos de haber podido llegar a la meta final, que es un viernes más de transmisiones para todos ustedes. Sean felices, disfruten su fin de semana, sean originales, busquen la veracidad siempre. Esperemos que estos temas les llenen de inspiración, les sirvan en su desempeño profesional, les despierte el interés de capacitarse, actualizarse y formar parte de los egresados que hemos formado como peritos. Y insisto, vienen grandes sorpresas a partir que iniciamos en este mes nuestro proceso de certificación en lo que es diseño e impartición de cursos. Grandes sorpresas para todos ustedes. Muchísimas gracias de donde quieran que nos acompañen. Insisto, háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias. Si requieren alguna cuestión jurídica, estamos para servirles, porque quien no vino a servir, ¿a qué vino a este mundo? Desde cualquiera que sea su trinchera, agradecido por favorecernos al escucharnos. Recomienden el programa, compártanos con sus conocidos, y en verdad son privilegiados ustedes en Puebla y hasta los alcances de esta gran casa de transmisiones, porque Argos Cursa tiene un gran compromiso con todos aquellos que formamos parte de la locución y que tenemos el agrado y la fortuna de estar con ustedes semana a semana. Por lo que a mí respecta, únicamente les resta decirles Namaste. Nos vemos en la próxima emisión.